Bienvenidos amigos a un programa más de Tiempos de Salvación. Estamos aquí en vivo, completamente en vivo, ya siendo las 20 horas con 10 minutos del día 23 de octubre. Estamos haciendo un programa más para ti. Gracias por escuchar este programa, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, porque hoy día hay palabra de Dios, hay una nueva reflexión, hay un nuevo tema, con el fin de bendecir sus vidas. Saludamos en esta hora en el nombre de Jesús allí a nuestros consiervos, a los pastores de Futelefú, como también a los pastores de las distintas ciudades y localidades que escuchan el programa. Pastores amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa. También a nuestros queridos sectores rurales, a cada uno de ustedes le damos la más cordial bienvenida en esta hora a este programa de Tiempos de Salvación. El tema de esta noche, yo les voy adelantando, si usted después allí va poniendo atención en el transcurso del programa. El tema esta noche tiene por título, con un signo de interrogación: ¿soy un hijo de Dios? ¿Usted es un hijo de Dios? Y la reflexión que he querido traerles en esta noche, le puse así el siguiente título: el Dios de lo imposible. Ese Dios que he conocido en todos estos años, ese Dios que me hace feliz, ese Dios que me da victorias también en la vida y que me guía cada día y en cada momento. Bueno, en esta hora estoy en compañía de mi esposa, la pastora, y quiero dejarla a ella también para que les salude en esta hora. Dios te bendiga, pastora. Hola amigos, bendiciones. Yo ya sé que están conectados ahí en esta hora, ya muchos a la 96.5, aquí en Futelefú Radio, también en el Facebook. Y en esta hora queremos saludarle a través de Jesucristo nuestro Señor con palabras de bendición, desearles lo mejor en este tiempo para sus vidas. Damos gracias a Dios primeramente porque Él es el que nos permite llegar hasta estos estudios de la radio. Bendecimos también este lugar, este espacio que nos han dado para poder compartir esta palabra, poder compartir la bendición de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Como decía el pastor, hoy el tema es un tema bien especial porque dice, soy un hijo de Dios. ¿Qué dirá la palabra? ¿Seremos verdaderamente hijos de Dios? La verdad, necesitamos el conocimiento de la verdad de la palabra en estos tiempos, porque yo creo que por años, por generaciones, muchos de nosotros hemos sido engañados, pero más este es el tiempo donde Dios nos ha permitido dar a luz muchas verdades que tal vez tú no conocías, o que tal vez te quedaste con que el Evangelio era una cosa poca, pero hoy vamos a poder ver a través de la palabra qué grande que es esto. Que Dios en esta noche nos pueda bendecir abundantemente a ti y a tu familia donde quiera que te encuentres. Yo sé que siempre el pastor les saluda a todos y queremos ganar siempre tiempo, así que en esta hora les envío un abrazo gigante lleno de bendiciones para ti y todos tus alrededores con quienes vives y con quienes compartes. Que Tiempos de Salvación en esta noche te pueda bendecir a través de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, pastora. Gracias a cada uno de ustedes en esta noche por estar allí escuchando el programa, los que están en las redes sociales. Bienvenidos a este programa. Esta noche hay palabra de Dios, como les decía, para ustedes. Usted allí atento a Dios. A lo mejor tienes una necesidad en tu vida, a lo mejor ha llegado allí el problema, la situación difícil. Pues este Dios de lo imposible puede cambiar esa situación. Si en tu corazón tienes fe que este Dios existe, que este Dios es real. Un día llegó este Dios a mi vida y cambió mi vida, cambió la forma de vida que tenía. Por lo tanto, yo sí puedo hablar con conocimiento de causa de que este Dios es real porque lo he vivido personalmente. A veces como seres humanos, como hombres, y me incluyo, a veces nos cuesta dejarnos guiar por este Dios. A veces nos cuesta preguntarle a este Dios qué debemos de hacer o qué decisiones debemos de tomar. Este es un Dios que dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso que allí, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo enseñaba allí a los judíos y él cita estas palabras allí en Romanos, en el capítulo 4, verso 17. Dice así en el nombre de Jesús, dice, como está escrito,
Te he puesto, dice, por padre de muchas gentes. Aquí se está refiriendo a Abraham. Él está enseñando y está tomando como ejemplo allí en esta palabra Abraham. Dice, te he puesto, dice, por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién, dice? Creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero recordarles que allí Abraham había una promesa de Dios sobre su vida, que él haría padre de multitud de generaciones. En consecuencia que su señora, su esposa, era estéril. Pero él le creyó y sucedió el milagro. Por eso este es el Dios de lo imposible. Es ese Dios, como dijo el apóstol Pablo aquí, y lo pudo clarificar también, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. En muchas ocasiones en mi vida, este Dios ha llamado las cosas imposibles posibles. Él las ha hecho posibles en mi vida. Cuando todo ha estado derrumbado, ese Dios que he conocido hizo posible. Él hizo posible que hoy día yo estuviese aquí frente a ustedes. Es por eso que te digo en esta noche que cualquiera sea la situación que vives, hay un Dios que puede hacer posible lo que es imposible para ti. Este Dios, por ejemplo, este Dios que te estamos predicando permanentemente desde los estudios de esta radio, es quien abrió el Mar Rojo, alimentó, dice, también a su pueblo con maná, hizo brotar agua de la roca, cerró la boca de los leones y salvó a Daniel, resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto, resucitó también a la hija de Jairo y dio vista al ciego Bartimeo, por mencionarte algunos de los milagros que este Jesús hizo y que este Dios poderoso, a través de su Espíritu, hoy día está también obrando sobre la humanidad, está trayendo manifestaciones poderosas de su poder, haciendo sanidades en distintas ciudades y localidades. Y yo declaro en el nombre de Jesús, por fe, que Fotelofú no será la excepción, que también ese Dios que alabamos está haciendo milagros y va a hacer milagros que vamos a quedar realmente sorprendidos, porque es Dios que lo hace, no son los hombres. Hoy nuestra esperanza y nuestra vida está puesta en ese Dios que hemos conocido. Pero hoy día quiero hablarte de una historia maravillosa, una historia que me fascina, que está allí en la Biblia, que es de un general de ejércitos. Naamán tiene por nombre, dice que es un general de ejército de Siria, que es una historia maravillosa que en esta hora quiero compartirla y que pueda a través de esta palabra tu vida ser bendecido. Dice la Biblia que era un hombre considerado en alta estima por el rey, valeroso, dice, en extremo, pero había un detalle en este hombre, en este general, era leproso, o sea, tenía una lepra, y sabemos que en esos tiempos la lepra no tenía cura, era imposible curarla. Por lo tanto, este hombre, si bien tenía un alto cargo, era general de aquel estado, pero su vida estaba condenada a morir, porque la lepra no tenía cura. Por lo tanto, los días de vida eran muy cortos, el tiempo quizás que le quedaba. Pero dice la Biblia allí, en el contexto de esta historia, que los sirios habían capturado a una joven, a una niña judía, y dice que esa niña judía fue esclava y le servía a la esposa del general. Por lo tanto, esta joven le dijo a la mujer de Naamán, si rogase, le dijo, a mi señor, al profeta que está en Samaria, él, dice, lo sanaría de la lepra. Esta joven, a pesar de que estaba cautiva, a pesar de que había sido apartada de su pueblo Israel, nunca se olvidó en su corazón, no guardó rencor de ese Dios, que a lo mejor podía haber pensado, este Dios me abandonó y permitió que me capturaran, pero sin embargo ella mantuvo su fe firme y fue fiel a ese Dios, y pudo decirle a la esposa de Naamán, sabes que allí en mi pueblo hay un profeta, ¿por qué no lo llevan a él? Él va a sanarle de la lepra. A pesar de que cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia en el Antiguo Testamento, no hubieron prácticamente milagros sobre las personas, sí hubieron manifestaciones gloriosas de su poder en el ámbito natural, pero en personas, en cuanto a milagros de personas, no hubieron mucho. Por lo tanto, ella actuó completamente en fe, diciéndole a esta mujer que llevaran al general allí a donde ese profeta. Y esto dice que llegó a oídos del rey sirio,
quien dice autorizó al general y además envió cartas al rey de Israel. Cuando el rey de Israel recibió las cartas, rasgó su vestidura y dijo: ¿soy yo Dios para que éste envíe a mí a un hombre para que yo le sane de la lepra? ¿Sabes que a veces cuando estamos en situaciones difíciles, tratamos de usar por todos los medios todo lo que está a nuestro alcance y a veces no nos damos cuenta, lo hacemos inconscientemente y tratamos de ayudar a este Dios? ¿Sabes que Dios no necesita nada de ti? No necesita ningún recurso, no necesita ningún alguien que pueda recomendarte o alguien que pueda ayudarte para llegar a este Dios. Esto es por fe. Naamán sin duda él no conocía del poder de Dios, por lo tanto se valió del rey para que así esa sanidad, pensándolo humanamente, pudiesen dársela allí en Israel. Pero sin embargo esto molestó al rey de Israel. Dijo: ¿acaso yo soy Dios para que me envíen a este hombre para que yo le sane? Porque cuando estamos en Dios entendemos que cualquier cosa que ocurra sobrenatural es Dios que la hace, no son los hombres. Si algo ocurre en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, si hay un cambio, no lo hace el hombre, lo hace Dios. Nosotros aquí solamente predicamos la verdad, la palabra de Dios. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Si hay un milagro, si hay una sanación, si hay alguien que se salva, es Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso este rey se molestó por esa situación. Dice, pero vino, dice, Naamán con sus caballos y carros. Dice que trajo 6 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y dice, se paró frente a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Pero aquí ocurre algo que yo los quiero llevar y quiero darle lectura a la palabra. En Segunda de Reyes está esta historia, en el capítulo 5, y ahora voy a leer del versículo 10 en adelante, y dice así en el nombre de Jesús. Entonces dice Eliseo, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la orden que le dio el profeta de parte de Dios al general sirio Naamán. Pero mire lo que pasó con Naamán cuando él escuchó estas palabras, que no salió el profeta, sino que salió allí el que le ayudaba al profeta. En el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decidí para mí, saldrá, dice, él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y agrega: Abana y Farfar, dice, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, dice, enojado. Sin duda, el general pensó humanamente que de acuerdo a su rango, que de acuerdo al estatus social que él tenía en aquel entonces, pensó que con de tal forma a él tenían que tratarlo. Se sintió quizás ofendido como hombre, como ser humano, que no haya salido el profeta en presencia y le haya dicho como él pensó que iba a hacer, que iba a poner la mano, iba a orar por él, iba a venir la sanidad. Muchas veces cuando nosotros como seres humanos nos vemos en estas situaciones como estaba Naamán, a veces también pensamos lo mismo. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué fue así de esa manera? Dice la Biblia que el general se enojó, se enfadó. Lo que pasa es que cuando estamos en Dios, ahí no tiene que ver ni la posición social, ni el grado de inteligencia, ni el cargo que tú tengas. Simplemente todo se reduce a una palabra muy pequeñita que es fe. Tú puedes tener la mejor posición, puedes ser el hombre más poderoso,
Pero ante Dios pasas a ser uno más. Es lo que el general no entendió y él se ofuscó, se fue enojado. Pero allí en el versículo 13 dice: más sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare, dice, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, dice, diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces, dice, descendió y se zampulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El problema de esta sociedad y de los hombres es que permanentemente cuestionamos lo de Dios. Nos cuesta creer en que este Dios realmente puede hacer milagros. Aquí claramente el general sirio, de acuerdo a su grado, a su postura de hombre, él cuestionó lo de Dios. No cuestionó al profeta, cuestionó directamente lo de Dios. La orden del profeta fue: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás sano. Podría ser en cualquier río, como él decía, pero a Dios le plació, por alguna razón, que sea allí en el Jordán. El general no lo entendió, no lo tomó así. Por eso, en estos tiempos también muchas veces ocurre lo mismo. A veces el hombre de Dios, que busca a Dios, que está en la presencia de Dios, dice: así dice Jehová de los ejércitos, así dice el Espíritu de Dios, dice que lo hagas así. Pero a veces el hombre termina siendo completamente contrario a lo que Dios le dice y después no se ven los resultados, porque este es un Dios de pactos, es un Dios, como les leí anteriormente, que llama las cosas que no son como si fuesen, pero todo esto funciona en fe. Las sanidades funcionan en fe, las restauraciones funcionan en fe. No es porque lo hizo tal hombre, tal pastor, tal ungido, no. Es por fe. Sin duda el ungido tiene que buscar a Dios y estar en su presencia también para que el Espíritu de Dios pueda moverse, pero todo es por fe. También depende de tu fe, también depende cuánto le hayas creído a Dios. Por eso, a través de esta humilde reflexión, hoy día quiero bendecir tu vida y quiero decirte, cuando venga una palabra de Dios, nunca la cuestiones como lo hizo Naamán. Nunca digas: no, pero a mí me hubiese gustado que fuese así. A mí también me hubiesen gustado muchas cosas que a lo mejor hubiese aceptado que funcionen conforme a mis pensamientos, conforme a mi forma de ser. Pero Dios me ha dicho en estos tiempos: no, no es así. Yo lo quiero así y he tenido que aceptarlo. Y te pongo, mira, un ejemplo muy simple en mi vida, y es algo personal que quizás esta noche te voy a contar y a lo mejor no sabías. Los que me conocen por muchos años, ustedes saben que yo trabajé por 20 años en el complejo aduanero. Allí era auxiliar y trabajé, pero 3 años antes de que yo saliera de allí, vino un profeta de Argentina, un hombre de Dios, y me habló por el Espíritu. Me dijo: así dice el Espíritu, llegará el tiempo en que Dios te saca de ese lugar para cosas mayores. Y llegó ese tiempo, y allí yo estaba en horarios, postulaba todos los años, pero ese año yo me equivoqué en subir las cifras, por lo tanto quedé afuera de esa postulación y ganó otra persona. Por lo tanto, yo entendí por la palabra del profeta que era el tiempo que yo tenía que salir. Yo no obedecí a Dios porque me dio una señal y yo pasé por alto esa señal. Por lo tanto, Dios lo hizo personalmente y tuve que aceptar la decisión de Dios y no volver más allí, porque Él me lo había dicho, me lo había ordenado ya por un profeta. Entonces, con ese ejemplo yo te quiero decir que muchas veces nos va a costar tomar las decisiones que Dios nos está enviando a través de su palabra, a través de un hombre, de un profeta en este caso, o a través de, muchas veces nos quiere guiar a través de sueños, pero como hombres a veces no queremos sujetarnos a lo que Dios nos dice, porque es difícil, porque es costoso. A mí me costó mucho tomar esa decisión, pero entendí que tenía que hacerlo y lo hice, y realmente Dios ha estado conmigo todos, van a ser 3 años que no trabajo allí, pero Dios ha sido conmigo realmente de una forma impresionante, solamente por hacerle caso, por decirle: ya papito, perdóname porque no lo hice, pero ahora sí, yo acepto lo que tú estás ordenando a mi vida y lo acato tal cual tú lo dices. Bendiciones, amigos. Ya estamos de vuelta una vez más con el tema principal de esta noche. Soy un hijo de Dios. ¿Qué dirá la palabra? Ya lo vamos a ver.
Nosotros por muchas generaciones hemos creído que todos somos hijos de Dios, porque es así como se nos ha enseñado, es como así nosotros hemos escuchado, y nosotros como latinos americanos especialmente en esta zona, siempre nosotros transmitimos lo que otro transmite. Alguien dijo una cosa y nosotros lo repartimos por todos lados. Pero hace algunos años Dios me dio la oportunidad de llegar a sus caminos. En su misericordia nos alcanzó un día y quise corroborar todas estas cosas. Ya hasta este día, hasta este tiempo, me he pasado de cabezas realmente buscando, por ejemplo, la punta del ovillo de este asunto que es la palabra de Dios. Se dicen tantas cosas y qué bueno que es corroborar todo esto. ¿Cómo nosotros podemos saber que somos hijos de Dios? El libro de San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente nosotros debemos creer y debemos accionar a esa fe para poder recibir a Cristo en nuestro corazón, darle lugar y cabida en nuestra vida. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Él está hablando en esta palabra que nosotros debemos ser engendrados en el Espíritu para poder dar a luz y ser esos hijos que Él desea ser, alcanzar las bendiciones que Él tiene para esos hijos. Como tú y yo un día fuimos engendrados por nuestro padre, nuestra madre, también esta es una semilla espiritual que más tarde nos transforma en hijos de Dios. ¿Habrás aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Lo habrás permitido que llegue a tu vida? No lo sé, pero a través de la palabra nosotros vamos viendo y vamos corroborando que si realmente somos o no somos. Nosotros como pastores siempre conversamos con mucha gente, de todos tipos de creyentes. Y ellos siempre nos dicen: pastora, pastor, todos somos hijitos de Dios. Yo digo: wow, Señor, cuánto engaño, cuánta mentira en el mundo entero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos hemos dedicado a corroborar estas cosas. Entonces cuando nosotros vamos viendo la palabra, nos vamos viendo, sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios tiene sus principios, tiene sus cosas para poder nosotros ser realmente hijos de Dios. Primero debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón y por fe, porque todo esto es por fe, como decía el pastor, esa semilla espiritual entra en nuestra vida por fe y luego vamos siendo transformados de menos a más. Cuando nosotros nos transformamos en hijos, o por lo menos vamos en camino de ir transformándonos, de ir cambiando esa vida vieja que teníamos de hombre natural a hombre espiritual o mujer espiritual, dice el libro de Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papito querido. O sea, Él nos está diciendo en otras palabras que cuando nosotros permitimos que esa semilla espiritual entre en nuestro espíritu y se una a nosotros, ya nunca más somos los mismos. Especialmente ya no somos esclavos, sino que vivimos y pasamos a ser hijos, porque Él nos adoptó, dice, por amor de su nombre. ¿Por qué razón? Porque primero Él escoge a un pueblo, pero después de ese pueblo también viene para adoptar a todo aquel que cree en su nombre. Y en eso estamos tú y yo, que hemos creído, que somos adoptados hijos, y Él, como es un Padre justo, correcto, perfecto, nos da los mismos beneficios que su propio Hijo, como en este caso de Cristo Jesús. Dice 8:16 de Romanos:
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Tal cual como un hijo natural, un padre, una madre natural de aquí de la tierra, también un hijo que pasa a ser espiritual en Dios, tiene también muchos derechos, muchos privilegios, tiene muchos beneficios, etc. ¿Cómo nosotros podemos determinarnos ser hijos, por ejemplo? ¿Qué nos determina ser hijos? Tener un padre que pasa a ser nuestro referente, como tal vez tu padre, como el que fue un día mi padre. Así también el Padre Celestial pasa a ser nuestro referente. Tenemos un Padre natural para la vida natural que vivimos aquí en la tierra, y también tenemos un Padre espiritual que es el que está en los cielos y nos adopta como hijos cuando nosotros creemos. Dice que esa identidad nos ayuda y nos adopta el nombre del Padre. Y la gente dice, este es el hijo de fulano o el hijo de tal persona. Nosotros empezamos a tomar el carácter de ese Padre, la forma de pensar, la forma de actuar, etc. Su vocación, muchas veces lo que el Padre es, el Hijo lo repite. Y hay algo importante que nosotros cargamos con una herencia material como también espiritual en este caso. Por ejemplo, nosotros vemos en los antiguos tiempos, no teníamos nosotros universidades, no teníamos institutos, y generalmente la gran mayoría de los hijos iba pasando de generación en generación y hacía lo mismo que el padre veía hacer, porque aprendía lo que el padre hacía y el hijo también lo hacía. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos nuestros hijos, la ciencia ha aumentado, la tecnología, hoy tenemos grandes universidades, vivimos otros tiempos que realmente es una comodidad tremenda en nuestras vidas, y hoy por hoy muchos de nuestros hijos deciden ser lo mismo que fue el padre o directamente buscan otra profesión, ¿no es cierto? Eso es más o menos para que nosotros podamos entender lo que significa aquí en la tierra y también en el cielo. Cuando en esta mañana yo preguntaba al Señor qué era lo que Él tenía para este día en la radio, para ti, para mí, porque esta palabra primeramente es para mí y también para ti, amigo, que estás escuchando este programa Tiempos de Salvación. Él me hacía sentir que por generaciones y especialmente en estos tiempos, Dios está haciendo, a Dios se le está degradando mucho con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Hoy en mucho pueblo, mucha gente, muchas personas, cualquiera sea la clase social, hoy por hoy la gente, muchos tienen vergüenza de decir que son hijos de Dios. Otros quedan en el silencio, por ahí en el silencio, en el anonimato. Y también dicen, yo también soy un hijo. ¿Por qué razón? Porque este evangelio, porque esta enseñanza que Cristo trajo y que ha pasado de generación en generación, se ha ido tergiversando de tal manera que muchas veces tú ni siquiera conoces esta verdad, amigo. Y muchas veces la gente piensa que este evangelio que Cristo trajo, y la palabra evangelio significa buenas noticias, cuando Él vino a predicar su palabra, Él le trajo buenas noticias al mundo. Pero se tergiversó todo, como decía la palabra la semana pasada, que hablábamos de la semilla del sembrador, que Él vino a sembrar la buena palabra, pero también salió otro a sembrar la cizaña. Entonces, por generaciones ha habido una guerra entre reinos. ¿Para qué? Para que tú no puedas ver la verdad de este evangelio, para que tú tal vez no puedas alcanzar este privilegio de ser hijos. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha entre reinos, una pelea entre gobiernos divinos, porque así como nosotros hoy tenemos un Padre celestial que es un Padre bueno, un Padre amoroso, lleno de misericordia, lleno de favores, también tenemos un Padre que es malo.
y que no es otro que Satanás, el diablo. Y ese es el que pelea cada día para cegar el entendimiento de las personas, para que esta luz y esta palabra de verdad no le resplandezca en sus corazones, por cuanto así él puede llevar en el desconocimiento de la palabra a mucha gente a esa perdición eterna, como muchas veces nosotros te lo hemos compartido en esta palabra. Por ejemplo, el hijo va a hacer lo que ve hacer el padre. Nosotros allí, sea padre, sea profesional, por sobre todas las cosas, el hombre pasa a ser padre, que es su autoridad y la responsabilidad que Dios le ha dado sobre su creación. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la palabra vemos en la Biblia que hubieron muchos reyes en aquellos tiempos que gobernaban, que tenían la corona, que gobernaban especialmente a Israel. Y los hijos que después gobernaban después de ellos, porque generalmente se les daba después al siguiente, al primogénito, alcanzaba la autoridad del padre. Y dice Primera de Reyes 22:52, por ejemplo, el rey Ocosías, ese fue un reinado, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su padre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Te das cuenta? Que el padre había hecho lo malo, y el hijo también hizo lo malo cuando a él le tocó gobernar. Después dice que hay un rey que hizo lo bueno, como el rey Azarías. En Segunda de Reyes 15:3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¿Te das cuenta lo importante que es tener un padre? ¿Te das cuenta lo importante que es tener un referente? Un hombre a quien tú puedas imitar, una persona a quien tú puedas honrar a través de tus acciones y tus hechos. Y como hijos nosotros necesitamos muchas cosas, tenemos muchas responsabilidades dentro de nosotros. Por ejemplo, un hijo necesita disciplina. Y la palabra de Dios lo habla. Siempre Dios ha dicho que el hijo, el que es hijo, es disciplinado. Y el que no es disciplinado, la palabra dice que es un bastardo. Así dice la palabra de Dios. A veces nos encontramos con tremendas palabras que nos confrontan a nosotros porque ni siquiera lo conocemos y muchas veces no estamos en la condición de tal vez ser un padre que está dando un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y Dios nos confronta muchas veces a través de su palabra. Por ejemplo, David, él tuvo una gran intimidad con Dios y fue considerado un rey conforme al corazón de Dios, independiente de todos sus errores. Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Y David quería edificarle templo a Dios, que ya no esté en una tienda, sino él edificarle un templo hecho con manos de hombre. Pero el Señor le dijo que no, y ahí en 2 de Samuel 7:14 le dice que él va a levantar de su simiente a uno para que gobierne y le levante un templo al Señor. Y dice allí, 2 de Samuel 7:14, dice, yo le seré a él por padre, le estaba hablando del hijo de David, y él me será a mí por hijo, dice. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Te das cuenta cómo hoy las generaciones, los tiempos han pasado? Y como yo te decía, este evangelio se ha ido tergiversando de tal manera que hoy los hombres hasta se avergüenzan de decir, yo soy un hijo de Dios. Yo hoy te puedo decir que con mucha valentía y con mucha gratitud en mi corazón, que no me avergüenzo de ser una hija de Dios, porque Él ha traído muchos beneficios a mi vida, porque Él ha traído muchos cambios, porque me ha bendecido de una forma sobrenatural en mi vida, y lo que nunca un hombre me pudo dar, Dios lo ha hecho con mi vida. Ha traído cambios y eso me ha bendecido muy bien en la vida. Entonces, qué importante que es poder darnos ese lugar en nuestro corazón, de que ese Padre Celestial del cual yo te estoy hablando hoy, porque si bien nosotros como padre podemos tener muchas tachas y podemos tener muchas fallas, ese Padre Celestial del que hoy te estoy hablando, el creador de todas las cosas, el dueño y señor de todas las cosas, Él no tiene tacha. Él es un Dios sobrenatural, un Dios maravilloso que lo único que busca para que la humanidad sea bendecida. También un hijo tiene privilegios y nosotros lo podemos corroborar
en nuestra familia, en nuestros hogares. Nuestros hijos son los herederos de lo que algún día nosotros vamos a dejar, ¿no es cierto? Sea material, sea espiritual, etc. Ellos van a heredar todo lo que nosotros tenemos un día cuando ya nosotros no estemos. Los hijos, ellos son dueños de todo lo que hay en nuestro hogar. Por ejemplo, todo lo que hay en casa, los hijos se sienten con mucha facilidad de ir y de comer, de beber, de ocupar lo que es del padre, etc. ¿Por qué? Porque es el papá, así de simple. Y aunque se vayan muchas veces de la casa porque se casan, porque forman hogares, esos hijos que nunca se dejan de ser hijos y ellos saben su lugar como hijos, vuelven a los hogares. A veces entran a la casa cuando el papá o la mamá no está, si hay para comer se comen, etc. ¿Por qué? Porque es el hijo. Ese es el privilegio que un hijo tiene. Nosotros como hijos de Dios, los que hemos entendido estas cosas por la misericordia y el amor de Dios, y también Dios quiere que tú lo entiendas, amigo, que también tú puedas tener un padre que no ves, pero sabe que puede hacer mucho más que el tuyo que ves. Un padre amoroso que te puede cuidar, que te puede proteger y que puede hacer muchas cosas para ti y darte muchos privilegios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que se lo pidan, a los que entienden lo que significa que es ser un hijo? Eso está en el libro de Mateo 7:11. Entonces, ¿cuánto más nosotros podemos recibir de ese Padre Celestial? Si Él es rico, es poderoso, es maravilloso, etc. Todo lo mejor que nosotros podamos definirlo. Él es un Dios maravilloso, un Padre amoroso. Entonces, Él nos dice ahí en el libro de Apocalipsis 21:7 que al que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Cuando Él nos busca y nos da la oportunidad de ser hijos, pero verdaderamente, no en un título, entre comillas, sin conocimiento y sin entendimiento, Él dice que nos va a dar todas las cosas. Cuando nos dice el que venciere, dice, al que venciere heredará todas las cosas. Está diciendo que es uno que nunca va a dejar de ser su hijo, que va a permanecer por siempre en su presencia y esforzándose por hacer su voluntad. También cuando nosotros somos hijos, recibimos la autoridad del Padre, ¿no es cierto? Y Gálatas 4:7 lo declara, dice así, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Nosotros nos transformamos en hijos y también en herederos. Y también nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta que está hablando de una situación espiritual? De una situación que no tiene nada que ver con decir yo creo, pero que en el fondo no tenemos nada, sino que más bien hemos sido engañados. Pero cuando tú conoces verdaderamente esta palabra, hoy tienes la opción de transformarte en un hijo de Dios. Solo tienes que creer en Jesús y aceptarlo y decirle, Jesús, yo quiero que tú a partir de hoy gobiernes mi vida y me hagas un hijo como dice tu palabra. Un hijo no hecho de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino un hijo de Dios por el Espíritu, para poder alcanzar esos beneficios que Dios tiene para mí. ¿Te das cuenta? Yo siempre me preguntaba estas cosas, ¿cómo será todo esto? Por eso un día cuando Dios me dio la oportunidad de venir a su presencia, comencé a tener cambios por creer, por aceptar esta semilla espiritual y me dediqué hasta el día de hoy, hasta los días que tenga vida, yo creo, hasta que Él me tenga en este escenario de la tierra, buscando esta verdad, de qué es lo que se trata, cómo es que funciona esta cosa. Porque hay tantos malentendidos, hay tantas cosas que el mundo hoy no ha comprendido y por eso hoy se menosprecia a Dios. Imagínate, hoy mucho de la gente de parte de la humanidad, sin darse cuenta, sin tener el conocimiento, ha despreciado a Dios, lo ha menospreciado, ha desvalorado, le ha quitado el valor que tiene el que creó el cielo y la tierra y el que te está dando en este mismo instante a ti y a mí el aire que tú y yo respiramos. ¿Por qué? Porque muchos hombres se han levantado diciendo yo soy un hijo de Dios, pero para ser hijo hay que demostrarlo con hechos, como decía la palabra. Hay que tener un cambio, ser diferentes. Si tú eres hijo del Dios del cielo,
Algún cambio tiene que haber en tu vida, amigo, hermano. Tú que conoces la palabra, que sea evidente en tu vida. Que ni siquiera tengas que publicar mucho, sino que haya un testimonio de que antes tal vez eras un perdido, tal vez uno que no podía salir de los vicios, o que tal vez golpeaba a la esposa, pero hoy que eres un hombre que está lleno de paz. Tiene que haber un cambio. Y ese mal testimonio, eso que se ha levantado, gente que muchas veces ni siquiera tiene el conocimiento de Dios, se levanta de forma violenta, faltos de respeto, sin misericordia, a causa de todas esas cosas y de todos esos malos ejemplos. Dios el Padre ha sido desvalorizado. Y muchos hoy tienen vergüenza de decir yo soy un hijo de Dios. Y esto ha traído tanta confusión en el mundo entero que hoy nosotros vemos en la televisión muchas personas que se hacen pasar por hijos de Dios. Yo en esta mañana estaba viendo la televisión y mostraban allí como un hombre, un taxista, él era una persona que se comportaba muy mal con sus pasajeros, los golpeaba, los estafaba y bueno, cuando veía a una niña bonita le hablaba de Dios y se hacía como pasar de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un hijo de Dios y punto. Uno que no es hijo de Dios se nota, porque la palabra de Dios dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces nosotros debemos ser en este tiempo más que entendidos en todas estas cosas y poder tomarnos una Biblia y verificar esto, porque a lo mejor te estás perdiendo la bendición de tu vida, a lo mejor te estás perdiendo de ser un hijo y de estar protegido por Dios. Un hijo por lo demás respeta al Padre. Hay un respeto. Cuando Él nos decía ahí que nos acerquemos con confianza a Él, porque es nuestro Padre, pero en ningún momento está diciendo sean confianzudos conmigo. No sean irreverentes, no sean faltos de respeto. Un hijo también obedece al Padre y oye al Padre. Y tenemos el mejor ejemplo de Jesús. Y dice ahí en San Juan 5:19, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces el Dios del cielo, que nos creó, Él también anhela que nosotros pudiéramos ser hijos tanto como aquí en lo natural, en lo espiritual. Y podamos también nuestros ojos espirituales abrirse y ver lo que Él hace, lo que Él dice. De esa manera nosotros los vamos a honrar. Porque cuando honramos a nuestro Padre natural, cuánta mayor bendición tenemos si podemos honrar a nuestro Padre espiritual. Con esta palabra yo quiero bendecirte, amigo. Y quiero decirte que si en algún momento tú piensas que este evangelio es una poca cosa, pon atención, date un lugar en tu corazón para que puedas alcanzar la bendición que Dios tiene para tu vida. A lo mejor has perdido mucho en este tiempo, pero de verdad cuando nosotros buscamos esta verdad y la corroboramos, te aseguro que esa verdad va a traer un cambio a tu vida, va a traer libertad, va a traer esperanza, va a traer fe y te va a traer un sinnúmero de condimentos que tal vez hoy te están faltando en tu vida y por eso estás amargado, por eso estás triste, por eso encuentras que todo es imposible, que todo se volvió rutinario y que tal vez la vida no tiene sentido. Pero cuando nosotros encontramos esta verdad y lo entendemos y lo corroboramos por nosotros mismos, te aseguro que nuestra vida nunca más va a ser igual. Que el Dios de paz te pueda bendecir sobrenaturalmente, con gran abundancia. Y oro en este tiempo para que Dios pueda traer revelación, sabiduría y conocimiento de Él para que muchos alcancen salvación y vida eterna. Paz del Señor para todos. Gracias, pastora. Gracias por la palabra de Dios. Esa palabra es la que cambia, la que transforma, la que nos enseña, la que nos guía. Pero mientras la pastora predicaba la palabra de Dios, se me venía a la mente un pensamiento. Veía el otro día en las noticias, allí en el último desastre que ocurrió en la ciudad de Estados Unidos, en esa nación allí, hubo un hombre que con un fusil empezó a disparar locamente a una multitud de personas. Pero allí ocurrió una situación que quizás no salió mucho en los medios de noticias, pero sí salió en algunos canales cristianos. Mientras esas personas ingresaban a ese lugar, a ese evento masivo, hubo un joven que a las afueras predicaba la palabra de Dios. Muchos de ellos se burlaron,
muchos de ellos lo despreciaron, pero él les estaba hablando esta verdad que la pastora acaba de predicar, lo mismo que yo hace un rato les enseñaba, de este Dios poderoso, de este Dios que cambia, que transforma, de este Dios que no hace diferencia ni hace acepción de personas. Y fue tremendamente rechazado ese joven, pero minutos, horas más tarde ocurrió ese tremendo desastre. Quizás muchos de los que se burlaron a lo mejor tuvieron la mala suerte de que un proyectil les alcanzara y fueron víctimas, y a lo mejor hoy día ya no existen. Pero por eso Dios siempre da una oportunidad. Si hoy día la palabra de Dios ha golpeado tu corazón, no endurezcas vuestro corazón. Abre tu corazón a ese Dios, no a los pastores, no a los hombres, sino a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios que cambia, que transforma.